Hola nuevamente a todos. Muchas gracias por acompañarme en este espacio, su espacio. Bueno, hoy quiero iniciar con una historia para mí muy especial y quiero que le coloquen mucha atención. El título, La enredadera y el viejo roble. En lo profundo de un pequeño bosque nació una pequeña enredadera. Era una enredadera hermosa, delicada y llena de mucha vida. Pero tenía un gran temor. Su gran miedo era crecer sola. Pero un día, mirando por todos lados, encontró un enorme roble fuerte, era un roble hermoso, y a ese roble comenzó a abrazarse. Abrazó su tronco, al principio era un abrazo suave, un abrazo tierno, un abrazo cariñoso. Y el roble, pues también en un inicio, disfrutaba mucho de la compañía de la enredadera. Y ella y él se sentían a gusto, ella segura y él se sentía también muy importante. Pero la enredadera se fue haciendo más y más a él que dejó de buscar la luz. Ya no fortalecía sus raíces, todo lo hacía solamente apoyándose en el roble. Si el viento movía sus ramas, ella temblaba. Si una rama del roble se secaba, ella lloraba y se desesperaba. Si el roble recibía la visita de los pajaritos, ella se llenaba de celos, de ira y le armaba tremenda discusión. Vivía pendiente de cada movimiento del roble, porque era tanta la dependencia que había llegado a pensar que si el roble llegaba a desaparecer, ella también dejaría de existir, que su vida no tendría ningún sentido. Pasaron los años y vino una tormenta, como jamás se había visto en aquel bosque. Y el viejo, ya roble, porque habían pasado muchos años, resistió, pero una parte de su tronco se quebró y el roble quedó gravemente herido. La enredadera empezó a gritar desesperada pidiendo ayuda, pero no tanto por el roble, sino por ella. Y decía, no puedes caer, si caes yo muero contigo. Por favor, levántate, no puedes morirte. Y entonces el roble agotado le respondió, hace muchos años, enredadera, dejaste de abrazarme y solamente empezaste a sostenerte de mí. Me dejaste a un lado por pensar en ti. Y oído, nadie puede cargar para siempre el peso de la vida de otro. Aquella tormenta terminó. El roble sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo con la enredadera. La enredadera por primera vez miró hacia abajo y descubrió que tenía sus raíces muy débiles, que eran muy pequeñas, porque llevaba muchos años sin usarla, porque siempre estaba dependiendo del roble. Comprendió también la enredadera, que mientras dedicaba todas sus fuerzas a no perder al roble, supuestamente a cuidarlo porque se estaba cuidando de ella, había dejado de encontrarse a sí misma, y ese día lloró desconsolada, pero no lloró porque el roble hubiera dejado de amarla. Lloró porque entendió que había confundido el amor con la necesidad, con el apego. Durante mucho tiempo la enredadera creyó que amar era no poder vivir sin alguien. Pero ese día entendió y descubrió algo muy diferente. Que amar también significa permitir que el otro respire, crezca, que sea libre. Que amar también significa el darme mi lugar, el salir adelante, el progresar, el crecer. Desde ese entonces siguió junto al roble, pero ya no para sostenerse. Se quedó porque quería. Y ahí existió una diferencia inmensa entre quedarse por amor y quedarse porque se siente que no hay otra manera de vivir. Y eso es lo importante. Y ese es el mensaje para el día de hoy. La dependencia emocional no comienza cuando amas demasiado. Ella empieza cuando dejas de existir para que el otro exista, cuando te olvidas de ti, cuando tu paz, mucho oído, que a todos nos ha pasado, depende de un mensaje, cuando tu alegría depende de una llamada, cuando tu valor depende de que alguien te elija, de que alguien te diga que eres hermosa, de que tienes valor, de que eres grandiosa, de que sirves para algo, de que eres inteligente. Cuando soportas el maltrato, el abandono o recibes las migajas que te dan por miedo a quedarte solo, definitivamente es dependencia. El amor verdadero no te pide que renuncies a ti, no te obliga a vivir con ansiedad, no te hace sentirte insuficiente. El amor sana, el amor camina a tu lado. La dependencia emocional te obliga a caminar detrás del otro cuando debes ir al lado. Nunca olvides esto. El día que pierdes tu libertad para no perder a otra persona, ese día definitivamente tienes que evaluarte y tienes que escapar de tus mismos pensamientos, de tu forma de ver la vida. Y para finalizar, quiero dejarte el siguiente mensaje. Acuérdate que no estás solo. Acuérdate que te han llamado a ser cabeza y no cola, que Dios te llamó a estar arriba y no estar debajo. Y eres princesa, eres príncipe, porque eres hijo del rey. Así que vamos con toda.
porque eres maravilloso, eres creación perfecta y por lo tanto así tienes que verte y así tienes que sentirte. Dios te bendiga.